que si estás listo, bueno, comenzamos. Y el tema de este día le hemos titulado Ahora me puedo acercar al Padre. Ahora me puedo acercar al Padre. ¿Por qué, pastor? ¿Qué antes no? Antes ni sabía. Antes no había ni idea de que Dios era mi Padre y que me podía acercar a Él. No tenía claro. Yo crecí formado con una religión, ¿verdad? Ya les he platicado la historia. Mi abuela me llevaba a la misa de 7 de la mañana todos los domingos, y lo único que a mí me apasionaba es cuando se subía alguien a leer las lecturas, ¿verdad? Y decía, primera lectura de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y empezaba a hablar. Yo decía, oh, eso sí tiene sentido para mí. Yo era un niño, tenía 8 o 10 años, y me gustaba mucho que se leyera la palabra de Dios. Lo demás de la liturgia no lo entendía, no entendía mucho, no entendía por qué se hacían ciertas cosas. Era yo un niño, pero desde ahí me di cuenta que había una pasión por la palabra de Dios. Y después, bueno, pues fui creciendo con conceptos equivocados acerca de Dios, conceptos erróneos, y eso no me ayudó mucho en la vida hasta que llegué a Cristo. Y Cristo se encontró conmigo, mejor dicho, yo ni lo andaba buscando. Él me salió al paso y me dijo, ¿a dónde vas? Si sigues por ahí te vas a perder. Y entonces me dijo, regrésate, este es el camino. Y yo tuve un encuentro con Él, y a partir de ahí comencé a entender que podemos tener una relación personal con el Padre. Hoy en día hay muchas personas que no conocen a Dios porque no saben que se pueden relacionar con Él. Y solo lo conocen a través de la religión. Y muchas veces la religión no nos ha dado conceptos correctos acerca de Dios. Y teníamos conceptos equivocados, como un Dios que castiga, como un Dios lejano, como un Dios que a lo mejor, como me porté mal, entonces ya no va a querer nada conmigo. En fin, ese tipo de comentarios yo escuchaba desde niño, y me fueron formando conceptos equivocados acerca de Dios. Pero después descubrí un Dios que me ama incondicionalmente. Un Dios que está dispuesto a todo conmigo. Un Dios que yo antes de nacer, Él ya había establecido un destino. Somos predestinados. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir todo eso en la Biblia y a entender todo eso, yo digo, ¡qué tremendo! Antes de que yo naciera, Él ya tenía un plan para mi vida. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Padre que nos quiere proteger y que nos quiere bendecir. Así que, pues bueno, entendemos que hubo un tiempo en que pensábamos que era imposible acercarnos a Dios. Lo veíamos tan lejanos. Y yo pensaba, bueno, los que se dedican a este asunto de que son sacerdotes y todo eso, pues ellos están cerca de Dios, pero nosotros estamos tan alejados. Pero realmente, cuando venimos a la Escritura, descubrimos que podemos tener una relación personal con Él. En el principio, Dios creó a dos hombres, bueno, no hombres, sino un hombre y una mujer, ¿ok? Y creó a Adán, ese fue el primer hombre creado, y le dio un diseño muy especial, características muy especiales. Y esas características especiales tenían que ver con una identidad. Le dio una identidad a Adán y le dio su imagen y semejanza. O sea, Dios poniendo de sí mismo para crear un ser que tuviera sus características. ¿No es impresionante eso? Y Dios en la creación, cuando vemos la creación, les quiero hacer una introducción muy breve. Cuando vemos la creación del principio y empieza a crear todos los seres vivos, todos los seres se reproducen según su naturaleza, según su género. Y eso es obvio, lo vemos, ¿verdad? Los gatitos se van a reproducir en gatitos, no esperamos que de un gato salga una vaca, ¿verdad? Porque son diferentes diseños, eso es obvio, ¿me explico? Así está la creación. Cada cosa se reproduce según su género y según su naturaleza. Pero cuando viene Dios a crear al hombre, no hay nada en la naturaleza creado que se parezca al hombre, ni las plantas ni los animales. No hay nada. Entonces, Él se toma a sí mismo y se reproduce para formar a Adán y a Eva. ¿No está impresionante eso? Dios se multiplica en los primeros hombres, porque Él estableció leyes donde todo se reproduce según su naturaleza. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no somos igual a Dios? ¿Por qué no tenemos esa identidad? ¿Ok? Vemos que Dios, dentro del diseño que le dio a Adán, en ese diseño
le dio libre albedrío. ¿Alguien sabe lo que es el libre albedrío? ¿Sí? Levante su mano si sabe qué es. Con toda honestidad. Y los que no saben, levanten su mano izquierda. Ok, muy bien. Yo también ya levanté mi mano izquierda, aunque yo tampoco sé. Ah, no es cierto. Mira, el libre albedrío es la libertad de decidir. La libertad de decidir. Nos dieron capacidad de pensar, de razonar, de entender las cosas para que tú tomes decisiones. Pero también somos seres influenciables. ¿Y por qué somos influenciables? Porque Dios quería tener una relación con nosotros así y todo el tiempo influenciar su mente, sus pensamientos, su sabiduría. Él diseñó todas las cosas y quiere enseñarnos cómo funciona la vida. Cómo funcionas tú como ser, como persona, y cómo funciona el matrimonio, la pareja, cómo funciona la familia, cómo funciona la economía. Todos son modelos y la Biblia nos dice que son modelos del reino. Pero Adán tenía que permanecer junto con su mujer, con su esposa Eva, en obediencia a Dios. Y Dios dijo, si tú desobedeces esta instrucción, ciertamente morirás. Solamente era una instrucción que Dios le había dado a Adán y a Eva. Y aparece en escena. Está muy largo esto, ¿verdad? Para entrar ahí en los detalles, pero en Génesis capítulo 3 tú puedes ver que aparece en escena un personaje en forma de serpiente, pero es el representante, ¿verdad? O sea, está usando la Biblia una representación de Satanás. Y comienza a tentar a Eva y le dice, no, no es como Dios te dijo. No, ¿cómo crees? No, hombre. Tú toma de ese árbol del conocimiento del bien y del mal y tú vas a ser igual a Dios. Pero Dios ya les había dado su imagen y semejanza. Ellos debían permanecer en obediencia, ¿me explico? Y en ese acto de desobediencia de Adán, en ese acto donde Eva y Adán van al conocimiento del bien y del mal y desobedecen a Dios, en ese momento todo se altera. Y ahí es el comienzo de una vida de sufrimiento, de una vida de enfermedad, de pobreza, de aflicción, de muerte. Muy bien, vamos a la Biblia y vamos a entender algunos puntos que son muy necesarios entenderlos, porque Dios en un principio estaba listo para enseñarle a Adán y a Eva cómo es la vida, cómo son los modelos de la vida. Ellos eran los responsables de poblar toda la tierra y de establecer familias con modelos fuertes, con modelos que funcionen, con modelos del reino de Dios. Pero eso no ocurrió porque desde el inicio Adán desobedece y entonces todo se altera y Adán queda separado junto con Eva, quedan separados de Dios por causa del pecado. Esa desobediencia los constituyó como pecadores y entonces separados de Dios ya no tienen conexión con el Padre y ya no pueden tener esa relación con el Padre que les permita conocer los modelos en donde ellos pueden funcionar bien. Isaías 59, versos 1 y 2. Algunos de ustedes tienen versiones Reina Valera 60 o tienen versiones, la nueva versión internacional o nueva traducción viviente, que esas eran las que hemos manejado más, ¿verdad? Entonces, cualquier versión que tú tengas dice algo parecido. La versión que yo voy a usar aquí es la nueva traducción viviente, ¿ok? Y es la que aparecerá en pantalla. Pero en la que tú tienes está bien que también lo cheques, como dice ahí en tu Biblia, ¿ok? Isaías 59, verso 1 y 2. Mira lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías. Dice, escuchen. O sea, pongan atención. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Entonces, verso 2. Son sus pecados los que han separado de Dios a causa los que los han separado de Dios a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Este es un principio. Está hablando con su pueblo y Dios tiene que despertar al profeta Isaías, ¿verdad? Y decirle a Isaías, háblale a mi pueblo, porque están en pecado y no pueden escucharme. Me piden que los bendiga, pero no pueden escucharme, ni tampoco yo los escucho.
Me piden que se arreglen sus problemas económicos, me piden que les arregle su enfermedad, me piden que ya los bendiga y que salgan de esa tragedia, me piden que ya sus hijos no estén por el mal camino, pero no los puedo escuchar porque están en pecado, porque no se acercan a mí, porque no se vuelven de sus pecados a mí, no se arrepienten. Entonces dice, yo sigo listo para bendecirlos y salvarlos. Yo quiero salvarlos. Yo quiero ayudarlos. Tengo planes de bien para ellos. O sea, ese no es el problema. Y por eso les decía en la introducción, yo pensaba que Dios, quién sabe, a lo mejor hoy no está de buenas Dios y a lo mejor no me quiere ayudar. Pero no tiene que ver con Dios, porque Él dice, yo estoy listo para bendecirlos. Yo estoy listo para levantar sus vidas. Pero son sus pecados los que han separado a mi pueblo de mí. Dios nos está mostrando que Él tiene un gran anhelo de que estemos cerca de Él, pero el pecado es el que nos aleja. Entonces, a partir del pecado de Adán y de Eva, todos los seres humanos quedamos alejados de Él. Pierde su imagen y semejanza a Adán. Así es que las siguientes generaciones, y vemos ahí en la Biblia, en el Génesis, cuando nacen los hijos de Adán y de Eva, ya traen una naturaleza diferente. Genéticamente ya fueron afectados. Hay un linaje, una herencia genética de maldición. Ya los hijos de Eva y de Adán nacen bajo maldición. Están en pecado por causa de la separación con Dios. No es un asunto de religión, es un asunto de vida eterna. Es un asunto de tu futuro, de mi futuro. Es un asunto de nuestras generaciones más allá de esta vida. Y desde ahí comienzan los linajes. ¿Qué es un linaje? Una línea generacional. Los hijos y luego los hijos de los hijos. Y así sucesivamente se van transmitiendo las maldiciones de generación en generación. Y vemos lo que ocurre a la inmediata generación con Caín y Abel. Y Caín termina por matar a su hermano. Y desde ahí ya vemos un comportamiento en la raza humana de malo, perverso. Y si seguimos leyendo la Biblia, pues vemos cosas tremendas. Entonces necesitábamos salvación. Necesitábamos salvación. No se trata realmente si hice algo malo o no, para que Dios esté de buenas o no. No, se trata de que necesito entender que en esta condición en la que yo estaba sin Dios y sin Cristo, por mucho que me portara bien, por muchas cosas buenas que hacía, yo hacía buenas obras, trataba de ser bueno con las personas, era el buena onda, ¿verdad?, de la familia, en fin, pero eso, a mí, eso no me daba los méritos suficientes para estar delante de Dios y ser una persona justa. No, porque tenía una naturaleza de pecado. Romanos 5:12, vamos a Romanos capítulo 5, verso 12, tengo la Nueva Traducción Viviente. Y aquí nos explica Pablo lo que les digo. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Fíjate, aquí está algo bien tremendo. Cuando un hombre, ¿verdad?, está pecando, los genes que está cargando, porque va a llegar un día en que va a tener hijos. Y si esa persona anda en pecado, ¿verdad?, y anda en malos pasos, va a transmitir, cuando vengan sus hijos, va a transmitir maldición, va a transmitir esa condición de pecado. Aunque el bebé lo veas hermoso y todo, gracias a Dios que salió hermoso, pero va a necesitar un encuentro con Cristo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Alguien está aprendiendo algo? Ok, muy bien. Dice que cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte. Otras versiones dicen, y por el pecado entró la muerte a todos, pasó la muerte a todos. Ok, entró la muerte. ¿Qué significa muerte? Porque la hemos reducido el concepto de muerte nada más a que ya dejó de respirar y modo, pues ya no lo vamos a ver en esta vida. Ok, eso es muerte también, muerte física. Pero no se refiere a muerte física. Ese es el final, ¿me explico? Y luego hay una muerte eterna. Ahorita explico lo que es la muerte eterna. Pero muerte es la ausencia de la vida de Dios. Y si Dios no está en la vida de una persona, toda clase de cosas van a pasar. Entonces,
La maldición de que está hablando aquí, la muerte, tiene tres cosas importantes, lo hemos dicho aquí, lo quiero repetir. Lo primero es muerte espiritual. Y muerte espiritual es que la vida de Dios, no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos una relación con nuestro Dios, no estamos conectados con Él, no sabemos nada de su palabra, estamos ajenos a que hay un Dios que creó todas las cosas y que tiene un plan para mí, ¿verdad? Y estoy yo en muerte espiritual. Y la muerte espiritual quiere decir que mi vida no está siendo llenada de las necesidades más profundas que todo ser humano tiene. Necesidades de amor, de aceptación, de seguridad, de sentirnos valorados o apreciados o estimados y de significado o propósito. Esas 5 cosas son las que traen todos los problemas a la vida de las personas cuando no están llenas. Cuando una persona tiene problemas de rechazo, porque desde pequeño lo rechazaron y fue rechazado y rechazado con palabras, con violencia, con actitudes o con la ausencia del padre, ¿verdad? O sea, cuando el padre se ausenta, hay rechazo. El mensaje que le das a los hijos o que esa persona le da a sus hijos es rechazo. ¿Me expliqué? Cuando una persona vive todo el tiempo para su trabajo y piensa, yo llevo todo el dinero a la casa, ¿verdad? Y deberían de agradecérmelo, hay ausencia, hay rechazo. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para que esas cosas estén suplidas. Ahora, qué tremendo que cuando Dios es nuestro Padre, todas estas cosas comienzan a ser suplidas. Entonces, tú necesitas sentirte muy amado, muy amada, muy aceptado, aprobado, ¿verdad? Valorado, afirmado, que tu identidad esté afirmada en quién eres y no en lo que la experiencia, la niñez y las personas dijeron que no eras. ¿Me explico? A mí me dijeron que no era y que no iba a triunfar y que no iba a avanzar y verdad, y los tíos y todo, pues ellos también traían sus traumas y complejos y nos trataron así duro a mí y a mi hermano, durísimo. Y entonces creces con una idea de no puedo, tal vez no lo logre, quién sabe, ¿verdad? Los ascensos y ese tipo de cosas que yo iba logrando y yo tenía miedos y temores y yo decía, no, es que quizá no y entre más voy subiendo la caída va a ser peor y mejor me quedo aquí y cosas de ese tipo, imagínate. Estoy hablando de una iglesia entendida. ¿Ven? Muerte espiritual, vacíos profundos tremendos. Cuando tú vienes a Dios, Él llena todos tus vacíos. Y entonces imagínate, un joven que está lleno de Dios, que tiene una identidad correcta, que está valorado en Dios, ¿verdad? Que tiene una estima correcta y se une con una joven que tiene lo mismo, ese matrimonio va a ser impresionante. Pero si acá está Mr. Traumas y acá están mis traumas, ¿verdad? Entonces se unen los traumas y se potencializan los traumas y tenemos problemas. Alguien ayúdeme aquí. Amén. Ok. Segundo, pobreza. La segunda cosa de la muerte es pobreza. Y pobreza no es solamente escasez de money, de lana, de dinero. No solo eso, claro, esa es una parte. Pobreza la podemos definir como la escasez de recursos. Por eso te digo, si tú te llenas de Dios, tienes las abundancias de Dios, entonces tienes tanto amor de Dios que ves a tu pareja y tú dices, yo no puedo engañar a esta mujer que Dios me dio. Yo no podré ser infiel. Yo la voy a tratar con respeto, la voy a tratar con honor, porque todo eso estoy recibiendo de parte de Dios. Tengo tanto de Dios aquí, tan lleno, que no tengo escasez de recursos. Y cuando a algo no estamos de acuerdo, hay mucho perdón. El perdón fluye. Y podemos desarrollar paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Por qué? Porque tu relación va avanzando, porque tienes a Dios. Porque la vida de Dios está fluyendo. Esto es diferente a la religión, ¿verdad? Pobreza. Además, hay principios que te van a llevar a prosperar económicamente. Porque Dios quiere que prosperes económicamente. Allá, en casa, ¿me están oyendo en casa? Pon un comentario ahí. Pon algún comentario si te está llegando este mensaje. Y lo tercero es enfermedad.
Entonces ya vimos, muerte espiritual, no están llenando los vacíos profundos de nosotros, Dios, ¿verdad? La pobreza, hay escasez de recursos, cuando necesito el perdón, cuando necesito sabiduría, cómo guiar a los hijos, cómo formarlos, todo eso, hay escasez, no sé, lo tengo que hacer como me enseñaron los abuelos o me enseñaron, o la vecina me dio algunos consejos, ¿verdad? Y me dijo, dele con la chancla y así va a aprender y cosas de ese tipo, ¿me explico? Y tercero, enfermedad. Alteración de la salud del cuerpo y del alma. Claro, una persona al tener profundos vacíos va a tratar por todos los medios de llenarlos y se meten en unas relaciones destructivas impresionantes. Y por eso vemos escenas como el golpeador, ¿verdad? Y cuando llegan a rescatarla del golpeador le dicen, no, 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 por favor, no se lo lleven, yo lo amo. ¿No es incongruente eso? ¿Pero por qué esa persona, esa mujer, puede llegar a ese punto de sostener una relación destructiva, de maltrato? ¿Por qué? Porque tiene profundos vacíos. Y tantito que llenen esos profundos vacíos, ella dice, acepto todo lo demás. No importa que me golpee, al fin que eso quiere decir que me ama. Oh. Esas son enfermedades del alma. Pero la buena noticia es que Dios viene a restaurar todo, a sanar todo y a darnos una vida nueva. Amén. Efesios capítulo 2. Me gusta esta parte de la carta a los Efesios porque hace un resumen y una conclusión muy importante de cómo éramos y qué es lo que hizo Dios para sacarnos de ahí. Efesios capítulo 2, voy a leer del verso 1 al 7, Nueva Versión Internacional es la que voy a leer. ¿Están listos? Efesios 2, 1. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Estábamos hablando de muerte espiritual, ¿ok? Verso 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, no tan solo es estar alejado de Dios, sino estábamos bajo la influencia de las tinieblas, que todo el tiempo nos conducía a lo malo. Verso 3, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Verso 4. Pero Dios, hay algunos peros en la Biblia que cambian toda la historia. ¿No está padre eso? A mí me gustan los peros que van a cambiar todo lo de acá para darte algo mejor, ¿no? Y no de los peros que es al revés, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esta es la historia de nuestra vida. Andábamos alejados de Dios, en muerte, pecando, no sabíamos que estábamos en pecado, pensábamos que los pecadores eran los asesinos, los violadores, claro, son pecadores también, que estaban en la cárcel, los que hacían cosas malvadas, pero yo decía, yo soy un promedio de las personas, soy buena persona. Mi concepto de buena persona pues era que no hacía cosas malas, ¿no? Pero estaba en pecado. Tenía una naturaleza de pecado, porque no tenía a Dios en mi vida. Así es que este pero del verso 4 cambia todo. Es como cuando ve el efecto de un pero, que es una preposición muy, muy poderosa. Cuando, por ejemplo, en el trabajo te llama el jefe y te dice, oiga, fíjese que estamos muy contentos con su trabajo en todos estos años, ha sido una persona bien responsable y su trabajo ha sido digno, nos ha dado grandes satisfacciones, y la persona nada más está esperando, ok, estoy esperando el pero, para que cambie toda la historia. Y dicho y hecho,
Ya que te exaltaron y te dijeron de todos estos años lo orgulloso que estaban de ti, te dicen, pero estamos haciendo recorte de personal. Lamentamos mucho. Entonces es un pero que cambia la historia, pero aquí es al revés. Aquí estábamos mal, sin rumbo, sin destino, perdidos, pero, dice Pablo, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvó, y esto es por gracia. La gracia es algo que no te mereces. Muchas veces que tenemos que actuar así con nuestros hijos, porque no se han portado tan bien, pero yo lo amo y por gracia lo respaldo y le enseño y le formo. Por supuesto no soy permisivo y no lo consiento, no lo maleduco, me explico, pero no lo dejo de amar. Lo voy a formar y le tengo que ayudar. Eso es nuestro Dios. Y por gracia nos salvó. No había posibilidad de realizarnos en la vida totalmente. Había áreas que nos estaban funcionando bien, algunos en la economía iban muy bien, algunos otros en otras áreas de su vida, la salud tal vez, pero otras áreas más estaban mal y no avanzabas y sentías unos vacíos tremendos en el corazón. No había la posibilidad de poder tener plenitud en todas las cosas. Ahora los felices, levanten su mano. ¿Sí? ¿Eres feliz? Sí. Amén. Ok. Muy bien. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. La versión que tengo es palabra de Dios para todos. Pero sígueme tú con tu versión, ¿ok? Efesios 2:12 dice, recuerden que ustedes no tenían a Cristo. No eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Verso 13. Pero ahora, aquí viene un pero, ¿verdad? De esos poderosos. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Nos podemos acercar al Padre. Ahora podemos acercarnos al Padre. No importa qué edad tengas, si tienes fe, si tienes este entendimiento, tú puedes cerrar la habitación ahí en tu casa y levantar tus manos y decir, tu palabra me acaban de enseñar que yo me puedo acercar a ti. Y yo estoy aquí para vivir una vida cerca de ti. Amén. Jesús entregó su vida por nosotros. Porque cuando Dios le dijo a Adán, si tú desobedeces vas a morir. Entró en pecado él y toda su descendencia, todos los seres humanos. Él nos estaba representando. Y en el principio de la representación está en el principio de la paternidad. O sea, yo como papá soy representante de mis generaciones. Las acciones que yo tome van a afectar para bien o para mal. Las creencias que yo transmita a ellos es la herencia que yo les imparto, más allá de una herencia material. Si tienes cosas que darles, está bien, ¿verdad? Está bien, es una herencia material, les va a ayudar, ¿verdad? A iniciar la vida y avanzar. Si no la tienes, entonces tienes que asegurarte de lo más importante. Dales una herencia incorruptible, y esa herencia incorruptible es los caminos de Dios. La palabra de Dios, acércalos. No permitas, mamá, es que tengo flojera de ir, no me voy a levantar, no, a ver, espérame, ¿verdad? Es tu porvenir, es tu futuro, y si conoces los caminos de Dios, te va a ir bien. ¿No estás buscando un buen esposo? ¿No quieres un buen esposo? Sí, ok, necesitas a Dios para saber cuál es el buen esposo. Sonrían, que Cristo me sigue amando. Ok, entonces dice aquí, ahora unidos a Jesucristo ya no están lejos, porque Él nos ha acercado y ahora somos parte de las promesas, somos parte de un pacto eterno. El pacto nos sostiene, ¿verdad? No hay nada que el enemigo pueda hacernos y destruirnos si yo me mantengo en el pacto con Dios.
Vamos a Isaías 53, verso 10. Isaías 53, versos 10 al 12, Nueva Biblia Viva. Es la versión que voy a leer. Verso 10. Voy a poner un poco de contexto. Dios le permite ver a Isaías, porque ve lo que pasa, por eso es impresionante la Biblia. Isaías vivió 700 años antes de que naciera Jesús. Así que hagan de cuenta que en el tiempo, 700 años estoy acá y está Isaías, ¿verdad? Y Dios le permite ver, esto voy a hacer en los años próximos, dentro de 700 años. Va a nacer el Mesías y va a venir a hacer la salvación. Y Isaías está viendo eso, está recibiendo eso de parte de Dios y lo escribe. Y es lo que vamos a leer. Dice, verso 10, sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Después de tanto sufrimiento, comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión, porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda la honra y todo el poder. Está hablando del siervo. ¿Quién es ese siervo? Otras versiones hablan acerca del Mesías. ¿Quién es ese? Es Jesús. Está hablando acerca de Jesús. Y dice que Dios pondrá todos los pecados de nosotros en él. Y lo llevará a la muerte de cruz. Y sufrirá en vez de que suframos nosotros. ¿Por qué? Porque por la condición que teníamos de pecado, a nosotros nos tocaba sufrir. Porque la paga del pecado es muerte. Y todo pecado está bajo el juicio de Dios. Y Dios no quería traer juicio a nuestras vidas. No quería la ira de Dios desatarla sobre el pecado que estaba en nosotros. No quería que sufriéramos. Entonces Él piensa en la idea más maravillosa que yo veo en la Biblia y dice, ok, entonces alguien tiene que morir por el pecador. Alguien tiene que ir en el lugar de él o de ellos. Pero no había en este mundo nadie que fuera lo suficientemente santo, justo, perfecto, para morir por todos los pecadores del mundo. No había. Entonces Dios dice, perfecto, muy bien, así es que yo voy a ir y voy a estar entre ellos. Y Él nace, engendrado por el Espíritu Santo, nace de María, una mujer judía, y comienza, ¿verdad?, su ministerio a los 30 años y empieza a anunciar, el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza a anunciarles, hay esperanza, vino la salvación. Y Dios lo lleva a la cruz y Él muere en nuestro lugar. Cuando Jesús está en la cruz, de repente el Padre le da la espalda y se separa de Él. Jesús y el Padre, si vemos los evangelios, todo el tiempo está diciendo Jesús, el Padre y yo uno somos. ¿Cómo es que haces esos milagros? ¿Cómo es que ese ciego empezó a ver otra vez? ¿Cómo es que ese que era lisiado de nacimiento se levantó y caminó? ¿Cómo es esos milagros de sanidades? ¿Cómo fue que pasó? Y Jesús decía, es que yo estoy con mi Padre todo el tiempo. Yo solo hago lo que el Padre me dice que haga. Había una relación con el Padre tan profunda, tan estrecha, y ahí nos da un mensaje el Evangelio. Nadie puede funcionar conforme a su propósito si no está unido a Dios. Por eso Jesús vino a quitar todo lo que estaba de en medio, que era el pecado, para que podamos unirnos al Padre. Pero cuando Él está en la cruz, Él siente el impacto de la ausencia de Dios. Está en la cruz, está a punto de morir. Y dice la Escritura que vienen las tinieblas cuando tú lees los evangelios. Y se llenó a la hora tercera, eran como las 12 del día, entre 12 y 2 de la tarde, por ahí. Había mucho sol porque es desierto ahí, en el Monte Calvario, donde estaba siendo crucificado. Dice la Escritura que se empezó a llenar de oscuridad, como si hubiera venido un eclipse. Y se oscureció. Y entonces todos dijeron, ¿qué está pasando? Y en ese momento Jesús expresa estas palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado?
Y es cuando Dios pone todo el pecado, el tuyo y el mío, nuestra vida pasada, todas las cosas horribles que vivimos y que hicimos, y de toda la humanidad, pone el pecado en Jesús. Jesús está a punto de morir, y antes de morir, Dios tenía que volverlo pecador a él. Él era el justo, el santo, el perfecto. Pero Dios, dice la Escritura, lo volvió pecador, lo volvió maldición. ¿Para qué? Para que todo nuestro pecado se fuera a la muerte, a la tumba, y nosotros pudiéramos ser libres. Y cuando se escuchara este mensaje de todas las generaciones, en un acto de fe, tú entonces eres libre y eres salvado. Amén. Él nunca se había separado de Dios. Y en ese momento ya no está la presencia de Dios con él. Es terrible vivir sin la presencia de Dios después de que ya experimentaste su presencia. Alejarse es terrible. Y en ese momento toda la culpa de cada ser humano es puesta sobre Jesús, el Hijo de Dios. Todas las enfermedades de la humanidad son puestas sobre el Hijo de Dios. Todo el dolor, la desesperación, toda la maldad es puesta en el Hijo de Dios. Pero lo que más le dolió a Jesús es la separación del Padre. Él resistió los latigazos, le clavaron unos clavos impresionantes y lo clavaron en la cruz. Ese es un dolor que nadie puede llegar a calcular, ese dolor. Todo el dolor físico lo soportó. El hecho de que su mismo peso, ¿verdad?, lo asfixiara y tenía que levantarse otra vez, pero al levantarse estaba apoyándose en los clavos que tenía en los pies, en el clavo que tenía en los pies. Entonces era un dolor tremendo para respirar, hasta que murió. Esa era la forma de que morían en la cruz. Los romanos mataban a los prisioneros más malditos. Los que tenían la sentencia peor era morir en la cruz del Calvario, o en una cruz. Y así fue sentenciado Jesús, como si fuera el peor hombre de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué le plació a Dios hacerlo así? Porque Él puso todos los pecados de nosotros en Él. Eso es impactante. Ese es el amor de Dios para ti y para mí. Todos los planes de Dios se comenzarían a hacer realidad para nosotros por medio de Jesús. Segunda de Corintios 5:21 nos los dice. Nueva Biblia Viva. Segunda carta a los Corintios 5:21. Dice: Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Tremendo. ¿Y sabes cómo tomas esta salvación y esta justicia? Para que tú estés delante de Dios siendo una persona justa y santa. Es por fe. Jesús resucita el tercer día y queda por la eternidad. Para que todas las generaciones que escuchen este mensaje, que comiencen a creer en su corazón y en una sencilla declaración de oración digan: perdona mis pecados, te entrego mi vida pasada de pecado, sé que te la llevaste en la cruz y en este acto de fe yo lo creo de todo mi corazón. Y dice la Escritura que si confiesas que Él es el Señor y reconoces que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la salvación está disponible para todas las generaciones cuando escuchan este mensaje. Porque ya están hartos de vivir así, con vacíos, tristezas, aflicciones, rencores, con pecado, con pobreza. Están hartos. Y cuando el mensaje te da esperanza, el mensaje te dice: oh, estoy listo, Señor, entrego mi vida. Pero sabes, los que hemos sido cristianos ya por años, hay áreas de nuestra vida que todavía no hemos entregado. Y yo le he tenido que decir al Señor: reconozco que en esta área tú no has sido el Señor, te pido perdón. Porque se supone que Él debe ser Señor de todas las áreas de mi vida. Pero yo he tomado decisiones, he hecho como pienso que es mejor, he ignorado su palabra y entonces Él no es Señor en esa área de mi vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre Él nuestros pecados para declararnos justos a nosotros. Es un intercambio.
En el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios y ofrendas y presentaban un corderito y nombraban un representante de todo el pueblo y ese representante tenía que llegar con el corderito, era un corderito chiquitito, ¿verdad? Y lo presentaba en el templo y lo entregaba al sacerdote y ponía su mano sobre ese animalito y comenzaba a confesar todos los pecados del pueblo y de él. Y decía, Padre, aquí ponemos en este cordero inocente todos nuestros pecados. Y el sacerdote decía, ahora la inocencia del cordero es asignada a ustedes. Era un acto sencillo. Y lo tenían que hacer por sencilla fe. Entonces, ¿ahora quién es el culpable? El cordero. ¿Y quién tenía que morir? El cordero. ¿Y a quién sacrificaban? Al cordero. Era terrible eso. Me han dicho, pastor, qué terrible. Sí, pero Dios estaba mostrando algo. Iba a preparar un cordero suficiente. Y en los evangelios vemos como en las aguas del Jordán, Juan el Bautista, un hombre que anunció que venía el Mesías, ¿verdad? Está bautizando a sus discípulos y viene Jesús caminando hacia el río Jordán y dice, vean a ese hombre que viene ahí. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y estaba haciendo una declaración impresionante. Venía el cordero, ya no se tenían que sacrificar más corderitos, más animalitos. Ahora venía un cordero definitivo, uno que era puro y santo, que Dios había preparado no solo para la generación que estaba ahí, sino para todas las generaciones venideras, y que por fe y a través de esta palabra se iba a predicar en todas las naciones la salvación, para que todo el que crea obtenga salvación. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre, por tu salvación. Así que Él es nuestro Cordero. Él nos acerca al Padre. Nos representó en la cruz para llevarse todos mis pecados. Di conmigo, pero créelo de todo tu corazón. Él me representó en la cruz, pero dilo así como si lo estuvieras creyendo. Otra vez. Él me representó en la cruz para llevarse todos mis pecados. Que ella, eso sí se oyó con convicción. Y repítelo y repítelo. Yo no tengo que seguir con los mismos patrones del pasado, los miedos, los temores, los traumas. Soy una nueva criatura, soy una nueva persona. A través de Cristo Jesús, las cosas nuevas comienzan a llegar a mi vida. Él nos representó ahí y se llevó todos nuestros pecados. Para el juez justo, que es Dios, no es Jesús el que está en la cruz, porque Él te está representando. Entonces Él está viendo a todos nosotros ahí en la cruz. Pero yo no tuve que ir ahí. Él fue en mi representación. Él es mi representante legal. Porque es legal lo que hizo Jesús. Y legalmente fue a la cruz sin tener pecado y le dijo al Padre, échame todos los pecados de ese pastor Jerry y de toda la congregación. Échame los pecados. Dame a mí todos sus pecados, su vida pasada, el sufrimiento, lo terrible que los trataron, las injusticias, la decepción, las infidelidades. Dame todo lo que ellos sufrieron y lo que ellos hicieron también. Dámelo. Y Jesús estaba absorbiendo todo eso. Y hay una vida disponible para ellos, Jesús, el Santo. Este es el juicio justo contra el pecado y el egoísmo de los hombres. Por eso Dios dice, mi hijo te va a representar en el juicio, porque todo pecado está bajo juicio. El que pecare tiene que morir, lo dije hace rato. Y dice, mi hijo te va a representar en el juicio, en la sentencia y en el castigo. Y saldrás libre y te daré una nueva vida. Mi hijo te va a representar cuando ustedes estén separados de mí. Vamos a Hebreos 10:22, nueva traducción viviente. Vamos rápidamente para allá. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Esta forma de decirlo es el sacrificio de Jesús y la sangre que aparece ahí derramándose. Él derramó toda su sangre. Y la Biblia establece este entendimiento para que quede evidencia de que murió, que totalmente murió, tenía que derramarse toda su sangre.
Y entonces la sangre tiene un poder impresionante y dice, hemos sido rociados, hablando espiritualmente, con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hay una evidencia legal. El enemigo, Satanás, no tiene nada con nosotros, ya no puede destruir nuestras vidas, ya no puede amargar nuestras vidas ni empobrecerlas, porque la sangre del Cordero es una evidencia sobre mí. En el momento en que yo creo en ese sacrificio, entonces eso es una evidencia legal, y el enemigo se queda así a la distancia y dice, no te puedo tocar porque eres hijo de Dios, no te puedo tocar porque ya Cristo murió por ti. Tremendo, tremendo. Dios anhela una relación personal con cada uno de nosotros. Juan 15:5, vamos ya concluyendo en este mensaje. Juan 15:5 está hablando de una parábola de la vid verdadera, la planta de la vid. Y la palabra de Dios para todos es la versión que voy a leer. Dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Y cuántas veces, yo lo decía hace rato y lo reconozco, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces en algún área de tu vida te separaste y no permaneciste? Y no es que dejaste de creer en Dios, no es que dejaste de ser cristiano, o no es que perdiste la salvación, te separaste en esa área. Y en esa área no lo tomaste en cuenta y no pudiste llevar fruto. Y si tú revisas algún área de tu vida que no ha dado fruto y vas a lo profundo, ¿verdad?, de la explicación, llegas a una conclusión y dices, aquí en esta área no tomé en cuenta su palabra, no lo tomé en cuenta él. Por eso no puedo llevar fruto en esta área. Alejados de mí, nada pueden hacer. Por eso le dolió tanto a Jesús separarse del Padre. Por eso cuando se separa del Padre, ¿por qué me has abandonado? Si separado de ti no puedo hacer nada. Pero esa parte la tenía que hacer solo. Morir con todos los pecados de nosotros. No podía ahí hacer nada Dios. Dios tuvo que alejarse porque Él no puede estar donde está todo el pecado. Tinieblas y luz no pueden relacionarse. Unidos a Él, conectados a Él, recibimos la vida de Dios. Voy a terminar con Isaías 60, verso 1 y 2. Reina Valera 2015, revisión 2015. Dice, levántate. Y cuando tú lo lees en el sentido estricto de los signos de admiración, es una expresión escrita que está diciendo, ¡hey, levántate! Di conmigo, levántate. Así en el espejo, cuando te sientas apachurrado, cosas que no te están saliendo bien, le dices al que estás viendo ahí en el espejo, ¡hey, levántate! ¿Pero cómo? O sea, ¿lo vas a animar así para que lo motives? ¿Eres del club de los motivadores, de los optimistas? No. No, no, no. Mi voz está basada en algo fuerte y poderoso. Cristo nos ha salvado. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrían la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Amén. Entonces sobre ti va a haber algo diferente en ti. Hay personas que me han dicho, pastor, es que la familia me dice, hay algo, hay un brillo, hay algo, no sé qué es espiritual. No saben explicar que la gloria de Dios empieza a manifestar en nosotros. No saben cómo explicarlo, lo único que dicen, te veo diferente. Te veo con mucha paz, te veo distinto. ¿Qué te hiciste que estás tan suavecito? No, pero ¿qué te hiciste, verdad? Porque algo hiciste. Oh, Dios me está llenando. La vida de Dios está fluyendo aquí. Pero cuando vemos que alguien no está fluyendo la vida de Dios, también se ve así como grisáceo de color. Es espiritual el asunto. No depende de las circunstancias. Las personas se pueden portar muy mal contigo, no sé, muchas cosas. Pero no te recargues en eso. Ve a lo que hizo el Señor por tu vida. Y resplandece. Y levántate, porque ahora nos podemos acercar al Padre confiadamente. ¿Alguien está aprendiendo algo?
Jesús hizo resplandecer la gloria del Padre sobre tu vida. No es solo para los pastores o que alguien esté pensando, es que ellos están cerca de Dios. No, 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 no. No, es para todos. Esta es la iglesia de Cristo. Nos ha dado su gloria, su presencia y nos ha reconciliado con el Padre.